a todos. De parte de Monte Sinaí Libeinu les damos la gran bienvenida a todos y sobre todo al doctor José Jala Becherem, quien es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y gran amigo de todos. Hoy nos va a ayudar pues a dispersar las dudas que tenemos, sobre todo del COVID con los adultos mayores, no en general, sino más específico con los adultos mayores. Así es que bienvenidos a ustedes familiares del Libeinu y en general de la comunidad. Y gracias, Pepe, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias. Gracias a ustedes. Empezamos con la primera pregunta básica. ¿Por qué el coronavirus afecta más a los adultos mayores? Mira, el coronavirus efectivamente afecta más a los adultos mayores porque el proceso inmunológico, es decir, sus defensas, tanto humorales como celulares, se encuentran más disminuidas que en la población más joven. Esto no solamente sucede en adultos mayores, sino que también sucede en personas más jóvenes que tengan algún otro factor de riesgo. Por ejemplo, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, que se compagina, aunque sean jóvenes, si tienen estas enfermedades, se compagina igual que si fuera un adulto mayor, desde el punto de vista del porcentaje para poder adquirir clínicamente el coronavirus. Okay. Esto tiene que ver con que el sistema inmunológico se va deteriorando, pero también hay una capa protectora dentro del pulmón, ¿no? Que también, mientras más grande, menos eficiente es. Así es, son las vellosidades o los cilios pulmonares y los factores surfactantes y todas las barreras, tanto mecánicas como inmunológicas, se van desgastando, por así decir, en el adulto mayor, y esto hace que el coronavirus, al estar presente en el organismo, no tenga el organismo la suficiente calidad y cantidad de defensas que tiene una persona joven. Ok. ¿Y los síntomas del COVID se presentan de igual manera en los adultos mayores que en el resto de la población? ¿Tienen alguna diferencia? Mira, los síntomas en general son iguales, los que ya conocemos. Los más comunes, aunque tal vez existan ya, y cada día que se conoce más la epidemia, existen algunos otros, los más comunes son los que todos los días escuchamos. Dolor torácico, cefalea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad para respirar y fiebre. Son los más comunes. Sin embargo, hay pacientes que se pueden manifestar por dolores musculares, dolores articulares y por manifestaciones gastrointestinales o también manifestaciones neurológicas. Perfecto. Si yo ya tuve COVID, ¿puedo convivir con el adulto mayor? Mira, si ya tuviste COVID, habría que hacerte una prueba nuevamente de COVID para ver si ya no lo tienes. Porque en general dura 14 días el periodo de enfermedad. Sin embargo, la historia natural de esta enfermedad ha demostrado que se puede prolongar hasta 21 días y hay casos que todavía después de 39 días persiste positivo. Entonces, de preferencia, hoy en México debemos de estar separados lo más que podamos durante todo el mes de mayo y probablemente a principios de junio de nuestros adultos mayores. Okay. Hola, Pepe. Una Hola, pregunta. María. Si un adulto mayor resulta contagiado, ¿es más probable que hayan complicaciones y termine en el hospital? Sí, claro. Primero por lo que ya comentamos en relación a la propia edad. Y segundo, porque casi siempre este adulto mayor tiene alguna otra comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad, o está tomando algunos otros fármacos que pudieran en un momento determinado exacerbar este problema. Entonces, sí es posible y los hospitales cada día están más llenos de adultos mayores, aunque, cuidado, desafortunadamente muchos jóvenes también con algún factor de riesgo, y el único factor de riesgo puede ser el tabaquismo, estos también se encuentran hospitalizados desafortunadamente. Entonces, Pepe, ¿tú recomendarías a los familiares de revisar las medicinas que los adultos mayores están tomando ahorita para como que realmente estar más tranquilo y saber que no se va a ver ninguna afectación con el tratamiento original que tienen? Claro, mira, sí,
No hay un tratamiento específico para el COVID. Sin embargo, hay varios fármacos que nosotros podemos utilizar para el COVID. Por ejemplo, algunos antibióticos del tipo de la acitromicina. También se pueden utilizar medicamentos como la cloroquina. Pero si, por ejemplo, el paciente está tomando algún medicamento que esté bloqueando un poco el corazón y aparte le damos cloroquina, podría en un momento determinado producir un problema cardíaco reversible o en algunas ocasiones irreversible. Entonces, sí tenemos que saber qué medicamento está tomando. No suspenderle los medicamentos. También, otro fármaco que estamos utilizando hoy en día en algunos pacientes con coronavirus son los anticoagulantes, ya que se ha visto que con mayor frecuencia estos pacientes tienen datos de hipercoagulabilidad, es decir, hacen coágulos o trombos en diferentes partes del cuerpo. De tal manera que muchos de estos pacientes pueden estar tomando antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, entonces sí tendríamos que valorar muy bien si le agregamos otro anticoagulante. Entonces sí es importante saber exactamente qué medicamentos están tomando. No suspender sus medicamentos de base, que son para las enfermedades concomitantes que tienen en este momento, además de que si pudieran tener el coronavirus, pero sí a la hora de nosotros indicar algunos de los medicamentos que pudiéramos dar para el coronavirus en forma experimental o en forma como tratamiento de lo que se ha investigado en los últimos 4 meses, tenemos que ajustar porque las reacciones secundarias que podrían tener 2 fármacos podrían sumarse y podrían tener más complicaciones de las que podría ayudar al paciente con estos fármacos. Claro. Entonces, el tratamiento cuando el paciente ya está afectado, ¿es el mismo para adultos mayores que para personas jóvenes? Mira, el tratamiento es básicamente sintomático. No hay un tratamiento específico para el coronavirus. Estamos dando combinaciones de, como te comentaba, del antibiótico, acitromicina, con probablemente la cloroquina, aunque no es inocua, no deja de tener factores de riesgo que pudieran comprometer la vista o el corazón de los pacientes, este último fármaco. Entonces sí es importante que lo utilicemos con cautela. Y los anticoagulantes. Claro, ya se están utilizando en algunos protocolos, en algunos hospitales, algunos antivirales. Hoy justamente están anunciando la posibilidad de un antiviral que pudiera ser en un momento determinado una apertura hacia un tratamiento, pero todavía no se sabe con exactitud. Entonces, se están investigando estas situaciones. Entonces, básicamente el tratamiento es sintomático. Y como te repito, el 80% de la gente cursa en forma asintomática. Y de ese 20% que cursa en forma sintomática, el 15% cursa con síntomas leves que se van a curar solamente con sintomáticos, es decir, con paracetamol, que es el Tylenol, el Tempra, etcétera, etcétera, y con medidas generales como resguardarse y quedarse en casa. Y solamente el 5% de ese 20% podría requerir en un momento determinado o tener manifestaciones más graves que pudieran ameritar la hospitalización de estos pacientes. Ok, gracias. También sabemos que los adultos mayores tienen que estar resguardados en casa y que son muy vulnerables al virus, pero este encierro también puede provocar como que la soledad y entonces muchos efectos emocionales que en este momento pueden empezar a generar y esos efectos emocionales también pesan muchísimo. Entonces, ¿cuál es la manera que podemos como contrabalancear esto? Mira, en efecto, el virus puede matar a la persona, pero también la depresión, la angustia, la ansiedad puede matar a la persona. Y si estos adultos mayores están solos, más. Afortunadamente, hoy en día, por las redes sociales, más que por las redes sociales, por las técnicas de comunicación y por el gran avance tecnológico que tenemos, podemos comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento y podemos ver a nuestros familiares adultos mayores en forma cotidiana, muchos ratos, hablando con ellos. Es como si estuviéramos casi cerca. Es importante psicológicamente estar hablando con ellos varias veces al día. Ponerles el teléfono y enseñarles y contactarlos con el WhatsApp o con Zooms o con cualquier otro método que pudiéramos estar comunicándonos con ellos varias veces al día, porque en efecto la soledad es una de las causas más importantes de la depresión. Y la depresión por sí sola tiene
se ha comprobado que tiene problemas tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral, y esto promueve a que pudiera tener menos defensas el paciente y pudiera agravarse un poco más las manifestaciones del propio coronavirus. Entonces sí hay que estar contentos, hay que estar animando a nuestros adultos mayores y hay que estar muy de cerca con ellos a través de estos medios de comunicación, pero muy lejos de ellos en la situación física, con la presencia física. Gracias, Pepe. Yo te pregunto por los familiares de los adultos que asisten al IBEINU. Dice, esta situación ha deteriorado el estado anímico de mi mamá. ¿Algunas recomendaciones para manejar lo mejor posible su salud física, mental y emocional? Mira, sí, gracias, Doris. Efectivamente es una preocupación no solamente para los familiares de la gente que tiene el IBEINU, pero esta plática es especialmente para estos familiares del IBEINU. Pero la verdad es que el IBEINU ha sido un parteaguas muy importante en el manejo de estos pacientes, muy, muy importante en el manejo de estos pacientes. El IBEINU ha dado una respuesta social a un problema de la tercera edad que vivimos, y ha sido un verdadero éxito en cuidar a nuestros viejitos, tanto física como anímicamente. Ahora que ya tienen más de un mes que no acuden al IBEINU, casi 2 meses que no acuden al IBEINU, pues obviamente, Doris, esto les da una angustia tanto al familiar como al propio, la propia persona, no paciente, sino a la propia persona que está acudiendo al IBEINU. Entonces es importante que toda esta gente que está yendo al IBEINU y que ahora no lo está haciendo, le demos parte de la mejor terapia. Y la mejor terapia es nuestra comunicación, es nuestro acompañamiento a través de estas vías de comunicación, es nuestro apoyo, es mostrarles la realidad. Es una guerra en este momento, es una guerra inédita, es una guerra biológica inédita, en donde estamos luchando todo el mundo contra alguien externo, contra un microbio que nos vino a invadir y nos está uniendo a todo el mundo. Y parte de esta unión ahora es estar resguardados como si fuera una bomba atómica que acaba de estallar. Entonces, por favor, a nuestros pacientes, a nuestros amigos del IBEINU, sí es importante que les demos ese confort, y les podemos dar para el manejo desde el punto de vista psicológico. Hay muchas situaciones. El mejor manejo es el acercamiento y el platicar con ellos. Y por supuesto que hay antidepresivos menores, mayores y medianos, hay antipsicóticos, hay tranquilizantes menores, hay tranquilizantes mayores, hay ansiolíticos, pero yo les aconsejo que la mejor manera de manejar a estos pacientes es platicar mucho con ellos, es acercarnos mucho a ellos, tanto los familiares y probablemente, creo que está por ahí Elisa Saga de Agami por ahí, pero probablemente hablarles cotidianamente, hablarles todos nosotros por parte del IBEINU a ellos, decirles, mira, te hablamos del IBEINU, aquí estamos contigo, nos faltan unas semanas, quizás también, y hablarles por este método. Y si no tienen este método los adultos mayores, cuando menos un telefonazo a cada una de las 40 y tantas familias que creo que existen, ¿no? 40 y tantos pacientes, 40 y tantas gentes que acuden al IBEINU. Entonces, desde mi punto de vista, es la mejor manera. Claro, si hay ansiedad muy severa, se puede dar un ansiolítico ligero, del tipo de diazepam, con sus diferentes nombres comerciales. Si hay mucha depresión, se puede dar algún antidepresivo ligero también. Pero yo lo que aconsejo en forma inicial es manejarlos desde el punto de vista afectivo. Y creo que con esto van a salir la mayor parte de nuestros pacientes adelante. Esperemos que esto sea muy transitorio en las próximas 4 a 6 semanas. Te comparto que diario se les hacen llamadas, se les manda actividades físicas y videos para realizar ejercicio, actividades manuales. Tenemos días de chistes, específicos de chistes, de biografías, historias, y ahorita estas últimas semanas ellos mismos están haciendo videos para la gente. O sea, tuvimos al señor Elías Mizrahi, de 83 años, que nos dio la biografía del señor Jacobo Granat, y vamos a estarles enviando más actividades que ellos han preparado para nosotros. Entonces, en ese sentido, el IBEINU no ha dejado un minuto de trabajar con ellos diariamente. Gracias, Elisa. Oye, Pepe, ¿podemos sacarlos a dar una vuelta, aunque sea en el coche? Yo prefiero que ahorita, cuando menos en estas semanas
del verdadero crecimiento exponencial, no hay que sacarlos. En estos momentos de este crecimiento hay que dejarlos en casa y estar acompañándolos nuevamente con ellos. Por favor, no salgamos, ni en el coche. ¿Existe algún suplemento como la vitamina B, como la vitamina D, por ejemplo, que los ayuda a prevenir la enfermedad o a estar más fuertes? Mira, la vitamina D, D de dedo, normalmente nosotros la ingerimos por vía oral, la comemos por vía oral en diferentes alimentos o incluso hay suplementos de propia vitamina D. Para que se absorba la vitamina D, si falta la vitamina D, puede haber problemas a nivel de los huesos, puede haber más osteoporosis. Es uno de los componentes para evitar la osteoporosis, la vitamina D. Para que se absorba la vitamina D, requiere de 3 pasos metabólicos. 1, que esté el riñón funcionando adecuadamente. 2, que esté el riñón funcionando adecuadamente. Y 3, que nos asoliemos un poco todos los días. Si falla el riñón o falla el hígado o no nos asoleamos nunca, entonces va a haber deficiencia de vitamina D y esto se va a traducir en muchas enfermedades, pero la principal es la osteoporosis. Entonces la idea es que aunque sea, nos asomemos a la ventana y que nos asoleemos un poquito. Si tenemos bien nuestra función renal y bien nuestra función hepática, con eso bastaría comiendo bien. En caso de que esto no se pueda, se pueden dar algunos suplementos de vitamina D, pero de vitamina D activada, es decir, no vitamina D normal, sino vitamina D3. D3 significa que ya pasó por los pasos metabólicos del hígado, del riñón y de la propia piel. Dor, perdón, te interrumpo tantito. Por acá Sí, nos por preguntan si se puede subir a la azotea a tomar sol. Mira, sí se puede subir a la azotea a tomar sol siempre y cuando verdaderamente no haya más gente en la azotea. O sea, si estamos así solitos, por ejemplo, en nuestra casa, sí podemos salir a la azotea. Y si obviamente en la azotea no estuvo en los últimos minutos alguien más que haya estado y que haya tocado las barras de las escaleras, etcétera, etcétera, todo lo que pudiera haber en una azotea. Pero sí podemos salir un ratito a tomar el sol. Es necesario revisar los medicamentos continuamente con el médico, aunque sea por teléfono, ahorita en esta época, ya que no tienen esa supervisión como personal. Sí, bueno, mira, sí es importante, Alicia, sí es importante revisarlos porque hay medicamentos que son con dosis muy variable en forma permanente y hay medicamentos que tienen una dosis fija. Por ejemplo, si un paciente está anticoagulado con algunos anticoagulantes que hay que estar midiendo una prueba para ver si está bien anticoagulado, sí es importante hacerse la prueba y se puede modificar en un momento determinado la dosis, porque este medicamento anticoagulante, por ejemplo, es un ejemplo nada más, puede modificarse con algún tipo de dieta inclusive. Y ese tipo de dieta puede ser por algunos vegetales verdes en donde aumente la potencia del anticoagulante y el paciente pueda sangrar. Entonces sí es importante que estén acudiendo con su médico geriatra por vía telefónica para que les esté regulando. Y hay otros medicamentos que casi siempre están con dosis fija, por ejemplo, los antihipertensivos o medicamentos para el corazón. Pero también hay otros medicamentos, Alicia, que tenemos que estar regulando, porque, por ejemplo, si estamos ahorita en casa, tranquilos, y lo que nos sucede, que estemos tranquilos en casa, sin hacer nada, a lo mejor nos puede bajar la presión, pero si estamos muy intranquilos, a lo mejor con estrés, nos puede subir la presión. Entonces sí es importante que modifiquemos y que estemos al pendiente con nuestro médico para que veamos en forma cotidiana tanto el fármaco como la dosis del mismo. ¿Qué opinas de los alimentos crudos que ahorita, después de tanto tiempo, ya estamos recibiendo de parte del súper o de otros lados? Este tipo de alimentos, pues que a lo mejor lo que cocinamos no tiene tanto problema porque al hervir o al cocinarse se matan todos estos gérmenes. Pero ¿qué pasa con los alimentos crudos? Totalmente de acuerdo contigo en relación a los alimentos, Alicia, de lo que comentas. Los alimentos crudos hay que lavarlos con agua y jabón. El agua y jabón es la principal fuente de higiene para que nosotros estemos libres de este virus. El problema es cuando llegan los alimentos a nuestra casa, cuando le pagamos el dinero y nos da el cambio, cuando viene y está tocando con la envoltura.
Entonces hay que echarle un poco de Lysol a la envoltura, hay que procurar no tocar la envoltura y hay que meter los alimentos y lavar muy bien los alimentos. Y obviamente, en el momento en que recibamos estos medicamentos, nosotros lavarnos muy bien las manos, tener el tapabocas, por lo pronto para no tocarnos con nuestra mano, nuestras mucosas nasal, ocular o oral, para que no tengamos esa posibilidad de poder contagiarnos de la gente que nos pudo haber traído los alimentos. Por supuesto que no hay nadie, ningún hogar, que no tenga la necesidad de recibir los alimentos en forma externa, porque no tenemos víveres para un mes o para 2 meses, o no sabemos cuánto más va a durar. Ya tenemos cerca de 6 o 7 semanas que teóricamente deberíamos estar confinados. Entonces sí es importante que nosotros tomemos esas precauciones cuando nos lleguen y tratar de dejarle el dinero en la puerta de la casa para que no nos dé cambio con el dinero exacto o haber pagado previamente con tarjeta, etcétera, etcétera. Porque sí puede ser esa una fuente de infección del coronavirus para cualquiera de nuestros familiares. ¿Cuándo es el momento que nos podemos empezar a alarmar que el paciente se pone grave? ¿Y cuándo es que podemos hablar a Atzalá a pedir ayuda o ir al hospital? Y a partir de ese momento ya no podemos estar en contacto con el adulto mayor o tenemos que estar. A ver si nos puedes ayudar un poco con esto, Pepe. Sí, voy a empezar con lo último que dijiste, que si ya no podemos estar con el adulto mayor a partir de ahorita. Tenemos que estar separados. Si alguien vive en la misma casa con un adulto mayor, tiene que estar cada quien en su recámara de preferencia y no estar junto con el adulto mayor. Esa es parte de una obligación, es parte de la distancia que tenemos que tomar. Pero si ya tenemos la posibilidad de que alguien esté enfermo, porque puede ser que estemos enfermos, que estemos contaminando y que no nos demos cuenta, que es la mayor parte de la gente que así vamos o probablemente crucemos así. Pero si ya estamos con algún paciente adulto mayor, los 2 puntos o las 2 claves pivote para que nos alertemos a hablar a Atzalá y que podamos decir vamos a llevarlo al hospital son la fiebre muy alta, pero esa no me importa tanto. La más importante es la dificultad para respirar. Si ya tiene fiebre y tiene un poco de dificultad para respirar, le deberíamos hacer una tomografía de tórax al paciente y ahí vamos a ver el tipo de neumonía que ya empieza a tener probablemente y pedirle al paciente que se compre un oxímetro de pulso, que es un aparatito que se pone en cualquiera de los dedos de la mano y entonces ahí nos va a dar, arriba en la parte superior se ve el porcentaje de oxigenación que tiene, 98, y abajo se ve el pulso, 79. Y que nos tomemos con un termómetro común y corriente la temperatura. Esos 3 son parámetros muy importantes, tanto la saturación de oxígeno como la frecuencia cardíaca. Déjenme decirles que hay mucha gente, ustedes mismos lo han oído y me lo han expresado algunas de ustedes, que hay mucha gente que dice es que no puedo respirar, porque finalmente el no poder respirar puede ser muy subjetivo y puede ser un signo o un síntoma de angustia. Y dice, me falta mucho el aire, no puedo respirar. Y uno a veces no puede respirar porque tenga un poco de reflujo esofagogástrico o la manifestación psicológica más común de la ansiedad es la disnea, que es la falta de poder respirar. Entonces sí es importante que estos pacientes que están muy nerviosos y no pueden respirar, entonces no los alarmemos. Entonces estas gentes que ya empiezan con algún signo o síntoma, tener la posibilidad de tener un oxímetro de pulso en la casa y valorar su oxigenación y que estas gentes le llamen a su médico y le digan, mira, tengo tanto de oxigenación y él seguramente los va a tranquilizar porque aunque no puedas respirar, tienes 98 como en el caso que se mostraba hace un momentito, entonces no tenemos mayor problema. Entonces ese sería el dato más importante. Desde mi punto de vista, el dato más importante, el único dato para poder hospitalizar a un paciente es la insuficiencia respiratoria grave, no el que tenga una neumonía, porque la mayor parte de los pacientes, cuando les hagamos la tomografía, vamos a ver que ya tienen una neumonía y esa neumonía en la mayor parte de las ocasiones se puede manejar en casa. De hecho, hay indicadores médicos, hay uno que se llama CURV-65, que es a los mayores de 65 años que tengan comorbilidades con la urea alta, con manifestaciones respiratorias, hay que internarlos. Sin embargo, en esta epidemia yo ni siquiera les diría que hagan caso a esta escala médica. En esta epidemia lo que hay que hacer es que el que verdaderamente tenga insuficiencia respiratoria lo podemos llevar al hospital y nos va a dar tiempo de llevarlo al hospital
¿Por qué nos va a dar tiempo de llevarlo al hospital? Porque el hospital, con el tráfico que hay ahorita, en 10 o 15 minutos llegamos a cualquier hospital. La única cosa es que se están saturando los hospitales. La única cosa es que tenemos que ser muy cautelosos en estar llegando a los hospitales porque no tiene ningún objeto ya de por sí saturado, sobresaturar a estos hospitales y que pudiéramos en un momento determinado estar perdiendo la oportunidad de que otro paciente que sí verdaderamente lo requiera no pueda llegar porque estamos ocupando un lugar en urgencias o en el piso de terapia intensiva. Entonces, esa es la única indicación para alarmarnos y para decir, hasta aquí voy. La mayor parte de los pacientes ya infectados deben de manejarse siempre en casa. Muchas gracias. Bueno, y algunas recomendaciones a respecto de cómo se debe de comportar las personas que cuidan los adultos mayores. ¿Cuáles son las reglas que hay que poner también para el personal de servicio de la casa o las personas que ayudan a los adultos mayores? El personal que ayudan a los adultos mayores no debe de salir de la casa y debe tener, porque hay adultos mayores que necesitan un contacto físico estrecho y directo, desde pararlos, desde llevarlos al baño, desde darles de comer, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que primero, aunque hayan estado en casa los últimos 15 o 20 días, es muy importante que se manejen con estas precauciones universales que ya conocemos, ¿sí? Que son guantes, tapabocas, lavado de manos antes y después de estar en contacto, etcétera, etcétera. Aquí se habla muy bien, tapabocas, guantes de látex, si es posible la careta, que es más o menos fácil de conseguir igual que los gogles. Aquí la distancia, pues podríamos no tenerla en forma tan importante, porque desafortunadamente la distancia en estos adultos mayores que requieren una atención no la vamos a poder llevar a cabo, pero con los 4 anteriores sí es importante que nosotros los tengamos muy presentes y sobre todo que este personal esté en forma continua y durante todo el mes de mayo no se salga de la casa, porque por beneficio de él mismo y por beneficio de la gente a la que se está cuidando. Gracias. También, Pepe, hay un tema de los miedos, ¿no? El adulto mayor tiene muchos miedos y como está consciente de la gravedad de lo que es el COVID-19 y también está enterado con las noticias, ve la televisión, la radio, etcétera. Entonces, esas personas que ya tienen una edad mayor y saben que son más vulnerables y que tienen más posibilidad de tener el virus, esta parte emocional, ¿cómo nos recomiendas tratarla, no? Porque es muy difícil, porque la persona que ya tiene una edad mayor también sabe que pues la edad cuenta un poco en este momento preciso. Sí, lo que comentábamos un poco también anteriormente, entonces, estar muy cerca de ellos desde el punto de vista tecnológico. La llamada de Elisa Gami todos los días, la llamada del hijo y de los nietos y de todo mundo, que reciba 30 llamadas al día esta gente, este adulto mayor, platicarle, que les platique, que se desahogue, que hable y en dado caso que veamos que verdaderamente tiene un problema depresivo importante, entonces sí ya utilizar algunos fármacos, pero de preferencia estas llamadas en forma cotidiana y la labor del IBEINU creo que es muy importante, de acuerdo a lo que comentó hace un momento Alicia y Elisa. ¿Podemos pasar ahorita a una sesión de preguntas? Pregunta Vicky, ¿pueden venir mis hijos a visitarme solo al jardín de mi casa tomando la sana distancia? Respuesta, no, Doris. De preferencia estas 2 o 3 semanas no. Dice, mi mamá vive sola y no tiene quien la ayude. ¿Puede venir a vivir conmigo? Solamente que no se valiera por sí misma su mamá, que verdaderamente no se valiera por sí misma, entonces pues hay que llevarla porque necesita una ayuda y si no tiene a nadie específicamente. Si puede ayudarse su mamá sola y por teléfono estar hablando y acompañarla electrónicamente, mejor. La gente que toma Plaquenil al estar agotado, ¿qué podría tomar? La gente que toma Plaquenil por algunas otras enfermedades fundamentalmente reumatológicas, hay manera de conseguirlo, ¿eh? Hay manera de conseguirlo, yo obviamente yo no lo tengo, pero sí hay manera de que pudiéramos asesorarle cómo conseguirlo en algún tipo de farmacia. Porque hay gente que sí lo necesita el Plaquenil para algunas enfermedades crónico-degenerativas, fundamentalmente para
artritis, para Sjögren, para lupus eritematosa, entre otros, y también como tratamiento antipalúdico, porque tenemos que ver que independientemente de que tenemos una epidemia de coronavirus ahorita, el resto de todas las enfermedades siguen presentes, el resto de muchas enfermedades siguen presentes, y entre ellas el paludismo en algunos lados de la República Mexicana, y es parte de un tratamiento antipalúdico, la cloroquina, Oralen o Plaquenil, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo permanece el virus en las superficies? Por ejemplo, hace rato decíamos el barandal para subir a la azotea o salir al jardín. ¿Qué medidas hay que tomar ahí? Mira, Susi, es muy variable porque depende un poco de la superficie, si es aulada, metálica, acartonada o en madera, pero en promedio se ha visto que pueden ser desde unos minutos en algún tipo de, hasta varias horas, 8 a 10 horas. Entonces, por donde pase un agente que tenga coronavirus y haya tocado los barandales, etcétera, etcétera, hay que lavarlos con geles o de preferencia con agua y jabón. Y si no, cuando menos esperarse 12 horas. Y con 12 horas ya tenemos casi garantizada esta situación. Pepe, siguen preguntando sobre los enfermeros. Dicen que es muy, muy difícil que los enfermeros se queden todo el mes completo sin salir. Entonces están diciendo que hay enfermeros que salen cada 15 días y se relevan uno con otro. Entiendo la situación de los enfermeros y entiendo la situación de la gente que necesita a los enfermeros. El problema es que no importa, se queden 15 días, pero salen y con esa salida pueden infectarse. Y al regresar, aunque estén totalmente asintomáticos y aunque inicialmente tengan una prueba de COVID negativa, pueden tener la positiva la enfermedad y pueden contagiar. Entonces, sé que es muy difícil. Estamos viviendo un confinamiento inédito que no nos esperábamos nadie, que no teníamos la menor idea de lo que podía pasar. Pero sí es importante que estos enfermeros que se van 15 días regresen hasta que acaben este confinamiento. Es difícil, pero creo que hay que mejor extremar todas estas precauciones. Pepe, hace ratito mencionabas sobre los anticoagulantes. Por ahí en las redes salió un video de Italia que los estaban tratando con este medicamento. ¿Nos podrías quitar esta duda, porfa? Sí, mira, ese video que yo no lo vi completo, pero me lo platicaron, en donde decía que no hay que intubar a los pacientes, creo, que porque eran tromboembolias pulmonares en lugar de neumonías. La tromboembolia pulmonar y la neumonía, desde el punto de vista clínico, una gente poniéndose el estetoscopio y revisando al paciente, y desde el punto de vista radiológico, con una placa simple de rayos X o con una tomografía, uno puede distinguir si es una tromboembolia pulmonar o una neumonía. Y los pacientes que nosotros o en el mundo se han visto en general tienen neumonía. Claro, en las autopsias de los pacientes que han fallecido, sí se ha encontrado que hacen coágulos en diferentes partes del cuerpo, no necesariamente en los pulmones, sino en diferentes partes del cuerpo. Entonces, a estos pacientes, por eso se ha visto que hay que anticoagularlos. Yo lo que les hago a la mayor parte de los pacientes es que les mido un parámetro serológico en la sangre que se llama dímero D, que no es completamente específico, pero que sí nos ayuda a saber si el paciente tiene datos de hipercoagulabilidad, es decir, que tenga datos de un coágulo. De tal manera que si este dímero D sale alto, entonces nosotros sí lo anticoagulamos básicamente, como es en forma temporal, con heparinas de bajo peso molecular, flaxheparina o enoxaparina, que es el Clexane o cualquier nombre comercial, que se pone en el abdomen a nivel de los 2 o 3 centímetros de la cicatriz umbilical para arriba, para abajo o de cualquier lado. Pepe, ¿qué opinas de lo que está circulando en varias redes sociales que dicen que cuando estás resguardado las defensas bajan porque pues no estás generando tú y estás todo el tiempo lavándote, entonces cuando vas a salir tu sistema inmunológico no está como reforzado porque ya lo protegiste demasiado? No, mira, sí ha circulado eso efectivamente, Alicia, y es importante, pero yo creo que lo que tenemos que hacer, aunque estemos resguardados, es ejercicio. Estar dando, aunque sea vueltas a la mesa del comedor durante 2 horas, pero bueno, no importa, estar haciendo ejercicio, o en una caminadora, o de la sala a la recámara,
estar caminando en forma permanente y constante, eso nos va a reforzar, y alimentarnos sanamente, o sea, comer frutas, verduras, carne, leche, huevo, una dieta balanceada. Y con esto sí nos vamos a reforzar. En la casa sí tenemos que estar lavándonos, pero no es necesario estarnos lavando cada 2 horas. Si salimos, sí tenemos que lavarnos. Ojalá que no salgamos. Pero lo más importante es que no estemos pasivos, acostados, viendo la televisión todo el día o leyendo, sino que tengamos la situación de estar moviéndonos, no solamente por las defensas, sino por la circulación y por las articulaciones y por los tejidos blandos, etcétera, etcétera, Alicia. ¿Qué pasa con los adultos mayores con demencia senil? ¿Cómo les llegamos a explicar esto? ¿Cómo platicamos con ellos? Los adultos con demencia senil, es una pregunta muy difícil la que me hace, Alicia, o la persona que lo hizo, pero bueno, porque de todas maneras, estos pacientes con demencia senil no entienden todo el contexto de la vida en general, todo el contexto de su autonomía y todo el contexto del ámbito familiar y social con el que viven. Mucho menos van a entender esta situación, mucho, mucho menos. Entonces, pues no, aunque se lo explicaras, no lo van a entender. Así como no van a entender cualquier otra explicación que pudieras darles de cualquier otra índole, Alicia. Entonces, lo que sí hay que pues nada, reforzarles nada más, hay que lavarte, porque muchos pacientes con este tipo de demencia tienen ideas repetitivas en forma permanente. Entonces hay que fomentarles esa idea repetitiva, vente a lavar, vente a lavar, vente a lavar. Ok. Y la otra parte que nos preguntan es que si el virus regresará para los meses próximos o seguiremos inmunes. Yo espero que sigamos inmunes, espero. Ya tenemos el antecedente histórico de 4 o 5 meses que nos han antecedido países como China y algunos países europeos, y aparentemente no ha regresado. Hay casos anecdóticos en la literatura en donde dicen que en China hubo 20 casos de que tuvieron nuevamente un episodio de coronavirus después de que se habían curado, pero no hay una evidencia. Aparentemente sí va a ser la posibilidad de que tengamos una inmunidad. Ahora, de que este virus se comporte como solamente en este año ya pase, o que sea como un virus como la influenza, que es anual, esto pues ya pronto lo sabremos. De que seguramente va a haber un tratamiento antiviral pronto, estoy seguro. Ya hay en muchos lados del mundo, básicamente en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Israel, muchas industrias farmacéuticas que están investigando esta situación, y de que tendremos seguramente una vacuna y que tendrá que ponerse en forma anual o bianual o una sola vez, tampoco lo vamos a saber. Ojalá que sea exclusivamente de una sola vez. Hay muchas cosas de este virus que son inciertas y hay una gran incertidumbre en este aspecto. Y esa incertidumbre tenemos que manejarla conforme vayamos adquiriendo los conocimientos en forma cotidiana. Entonces, no sé exactamente. No se sabe, todavía no hay el periodo como para investigación suficientemente grande, ¿no? Para tener esta veracidad de si van a haber vacunas, cuánto van a tardar, si va a regresar la inmunidad, o sea, si la inmunidad va a durar y etcétera, ¿no? Depende de conforme vaya avanzando el tiempo, qué investigaciones nuevas se van haciendo, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores que generalmente toman muchos medicamentos? ¿Debemos de tener un abastecimiento para un periodo importante de tiempo o qué hacemos? Mira, yo creo que no debemos hacer compras de pánico ni de medicamentos ni de alimentos. O sea, yo siento que tanto los medicamentos como los alimentos debemos ir comprándolos en forma paulatina. Como son medicamentos crónicos, seguramente no se van a acabar. Y los alimentos tampoco se van a acabar. Ha habido mucha gente que ha comprado en forma de pánico, pero lo que comentaban de la cloroquina que no hay ahorita, por ejemplo, para algunos pacientes que están que la necesitan tomar, es porque seguramente alguna gente hizo compras de pánico. Entonces, por favor, no hagamos compras de pánico. Gracias. Dice que, ¿por qué han muerto adultos jóvenes de 35 a 40 años aparentemente sanos en hospitales públicos? Bueno, y en general, ¿no? O sea, se decía que era mucho más probable que la mortalidad fuera en adultos mayores o en las enfermedades que ya hemos platicado, pero
¿qué pasa con el adulto, con las personas jóvenes, aunque no es nuestra plática de hoy, pero qué diferencia hace? Mira, es más común en gente grande y con comorbilidades, como quedamos, pero hay coronavirus en jóvenes, hay fallecimientos en jóvenes en todo el mundo. También en México ya ha habido, el primer fallecimiento fue una gente de 39 o 49 años, alguna cosa así, y hay bebés con coronavirus. Hoy en la mañana platicaba con el director del Instituto Nacional de Perinatología aquí de Las Lomas, y me platicaba él que tienen ya toda una sala para bebés y que tienen varios niños ya infectados, también en forma asintomática, pero les han hecho la prueba y ya están infectados. Entonces, sin muchos síntomas, pero ya hay niños en todo el mundo con síntomas. Entonces, sí, por eso es importante extremar todas las medidas preventivas, porque la gente dice, si no me va a dar de niño o no me va a dar de joven, pues yo hago todo lo que yo quiera. Primero, es una irresponsabilidad porque puede contagiar a los adultos mayores, y segundo, sí se pueden enfermar tanto los niños como los jóvenes. Y por eso la importancia de que los niños no vayan con los adultos, ¿no? Porque generalmente con los niños son asintomáticos, no nos damos cuenta y es cuando se contagian, ¿no? A los adultos. De acuerdo. Bueno, esta es otra. Están creciendo los contagios en la comunidad. ¿Seguro hay mucho por hacer todavía? Sí, sí, seguramente. Los contactos con las suelas de zapatos sí son factibles, en dado caso de que uno pise, por ejemplo, parte de la saliva del paciente, sí puede ser factible que sí y si toca uno la suela del zapato. Entonces sí hay que tener cuidado en ese aspecto. Yo creo que la comunidad ha tenido una conciencia social importante, ¿eh? Y creo que los comunicados que nos han mandado a través de las diferentes comunidades y a través de Monte Sinaí y a través del propio Comité Central Israelita nos han hecho reflexionar de tomar todas estas precauciones, y la verdad es que creo que esto nos va a ayudar muchísimo a que nos mantengamos sanos. Entonces, si hacemos caso a todos estos comunicados que cotidianamente nos envía el Comité Central Israelita y las diferentes comunidades, pues la verdad es que sí, creo que es algo muy importante. Lo que habíamos comentado, ¿no? Que si tienen alguna duda, la página de Jerum es un buen informante, ¿no? Porque ahí podemos, más bien deberíamos, si sabemos de algún caso, reportarlo para que las estadísticas sean lo más certeras. Hay que invitarlos a que hay mucha gente que no prefiere dar sus datos o así, puede ser anónimo. Entonces los invitamos a que se registren y todas las preguntas, dudas, ahí se las pueden resolver, pero sí, básicamente no va a bajar la guardia con todas las contingencias que tenemos, porque a pesar de que estemos un poquito más abajo de la población normal en la comunidad, pues es por eso, ¿no? Porque nos hemos resguardado bien y no sé si quieras tú agregar algo, Pepe, no bajar la guardia. Sí, primero, no bajar la guardia, y segundo, reiterar nuevamente la verdad, tanto a Monte Sinaí en general como a Libeino en particular, la gran labor que realiza esta organización, esta última, porque el acoger a las gentes mayores de nuestras familias, la verdad es que es algo verdaderamente impresionante. Yo sí tengo la oportunidad de conocer a varias personas que acuden al Libeino y que están esperando para acudir para su clase, para su conferencia, para su salida, etcétera, etcétera. Es un aliciente muy importante. Creo que esta propuesta del Libeino vino a solucionar un grave problema que teníamos en la comunidad y que estamos solucionando a través de esta gran organización. Yo quiero felicitar verdaderamente, por un lado, a todos los participantes y a los creadores y a los donadores del Libeino en forma muy personal, porque creo que ha sido un gran aporte. Y segundo, bueno, a Monte Sinaí, a ustedes en particular, que están muy atentos de llevarnos muchísimas actividades en forma cotidiana. Sí, ayer hubo una situación, antier Yom Ha'atzmaut, etcétera, etcétera. Y eso es parte de que a los adultos mayores podamos ponerles todos estos videos, ponerle el video de Yom Ha'atzmaut y el concierto de Yom Ha'atzmaut y ponerles todas esas situaciones es importante. Y esto, pues, son parte de las distracciones que podríamos hacer para que nuestros adultos mayores hoy en día en casa no tengan la necesidad de salir por un lado y que su larga espera
de todos estos días sea un poco más placentera. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, yo tengo un reforzamiento a los cuidados de los adultos mayores que me gustaría, que sé que la comunidad libeño sí la tiene muy presente, pero siempre es bueno como que resaltar algunos puntos. Entonces es muy importante realizar un diagnóstico general y ver cuál es la situación que está viviendo el adulto mayor. También hacer el acuerdo familiar entre los hermanos para que se reparta un poco los roles y que cada quien participe en algo. Por otro lado, también hablar con el equipo médico, como el geriatra, el fisioterapeuta o el psicólogo, como que para pedir consejo por WhatsApp o algo así, para como que estar siempre innovando ideas. Y también cuidar mucho la rutina del adulto mayor. Es muy importante que tenga una rutina desde el principio que amanecen hasta el anochecer, porque eso le va a dar mucha fuerza para saber que en media hora me toca esto, yo tengo que hacer esto y todo lo demás. Por otra parte, también el plan de seguridad, ¿no? Como que saber que en el baño está todo muy cuidado, que no hay nada que resbale, todos esos puntos que es muy importante. Y también con el geriatra como que revisar un poco el registro médico, como dijiste al principio, Pepe, que es muy importante que sepan las medicinas que están tomando y realmente rechecar que no están afectando. Y la parte de la alimentación, que es comer proteína, verduras, frutas y legumbres. Y la parte física, también estar activo, como tú dices, si tienen una bicicleta estática en la casa, hacerla, dar vueltas en el comedor y etcétera. Y por el otro lado, también tenerlos con la parte cognitiva muy alertas, porque eso también ayuda mucho. Y pedir mucho a los familiares que les manden videos, que les hablen por FaceTime, que estén presentes, que estén con ellos y acompañándolos. Y por fin también darles mucho afecto, hablarles de una manera bonita, decirles cosas amables, darles como un apoyo para que estén bien y pues acompañarlos durante todo el día, aunque sea a la distancia. No sé si te gustaría agregar algo, Pepe. De acuerdo completamente contigo, Marlene. Bueno, Pepe, una última pregunta, perdón, Elisa. ¿Ha escuchado o visto pacientes que hayan recibido plasma de una persona recuperada? Sí, hay varios estudios en la literatura en donde se está argumentando la posibilidad de dar plasma de gente recuperada, efectivamente. Y lo que pasa es que los resultados son todavía controversiales. En México no se ha utilizado hasta donde yo sé en este momento el plasma, pero sí es una de las posibilidades terapéuticas que pudiera en un momento determinado utilizarse. No son estudios muy bien controlados con casos y controles, pero sí hay estudios anecdóticos de que sí se ha utilizado el plasma de gente ya curada. El plasma se obtiene de la sangre, se centrifuga la sangre y entonces queda separados los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas de lo que es el plasma. Entonces en este plasma van, entre otras cosas, inmunoglobulinas, que son las defensas humorales de las que hablábamos, y eso se ha utilizado para este aspecto. quiero agradecerle, pues, por supuesto, a todo el equipo de Gira, Marlene, Alicia, Doris, a prensa, por supuesto al doctor Jalabe. Pepito, muchas gracias por todo, por toda la información que nos diste. Comentarles que con lo que concluyó Marlene, ese decálogo, podíamos activarlo en los días de contingencia y en los días de no contingencia, porque el amor hacia nuestros adultos mayores es permanente. Darlos a todos los que no pertenecen, si no pertenecen, aunque sea en estos momentos de contingencia, comuníquense a Monte Sinai, les darán nuestros teléfonos y los activaremos para que pertenezcan a él. Muchas gracias por todo, Pepe. Que Dios te bendiga. Gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos y los esperamos que estén pendientes de el video que vamos a sacar de esta plática y de todas las actividades que tenemos. Gracias, muchas gracias, Pepe, por siempre estar disponible y con esta información tan importante para todos. Muchas gracias.